los amigos, a los hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Libro de Efesios 4, 17 en adelante. Le voy a rogar que preste mucha atención a la palabra, reverencia a la palabra. No quiero caminando gente por el pasillo, no quiero viendo hablar a nadie, solo atento a la voz de Dios. El baño está cerrado, solamente que tengo una urgencia para escuchar la voz de Dios. Lo tenemos, Efesios 4:17. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad y de la verdad. Como referencia vamos a tomar el versículo 22 y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Salude a su hermano, a su amigo y dígale: despójate a ti mismo. Despójate a ti mismo, dígase. Despójate a ti mismo. Y puede tomar su lugar de asiento. Nos alegra que tengamos asistencia de hermanos y de amigos, porque nuestra intención es predicar la palabra de Dios y es que escuchen la voz de Dios. Amén. En esta tarde Dios puso en mi corazón esta palabra, y el Señor me venía hablando y me dijo: despójate, despójate. Y es que si queremos ver la gracia y el poder de Dios manifestado en nuestra vida, tenemos que despojarnos de nosotros mismos para que Cristo sea reflejado, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea honrado y anunciado entre los hombres de los que habitan acá en la tierra. La pregunta es: ¿qué entiende usted por despojarse? Despojarse significa desprenderse de algo, quitar algo o renunciar a algo que usted posee con violencia. Ese es despojarse. Repito, despojarse es desprenderse de algo, quitar algo o renunciar a algo que usted posee con violencia. La Biblia dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Si queremos traer el reino de los cielos manifestado en esta tierra, primero debemos de despojarnos a nosotros mismos, quitar con violencia todo lo que a Dios no le agrada. Es decir, no podemos andar jugando ni contumereando el pecado. Tenemos que quitarlo, desarraigarlo en el nombre de Jesús, por su sangre que nos limpia de todo pecado. Entonces, el estilo de vida de cada cristiano denota que tanto se ha despojado de sí mismo. ¿Lo está escuchando? El estilo de vida que usted está llevando como cristiano denota que tanto tú te has despojado de ti mismo. Porque para que Cristo sea honrado, para que la gracia de Cristo esté en tu vida,
está en tu corazón, está en tu rostro, debes de despojarte a ti mismo para que ya no vivas tú para ti mismo, sino que viva Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, entonces la gente notará que tú eres una persona que te has despojado del orgullo, del ego y de todo lo que te estorba, y que ahora tienes a un Cristo que verdaderamente controla, que guía y está reinando en tu corazón. ¿Está entendiendo? Pablo habla de las personas que no sean despojados. Él comienza a decir en el versículo 17, le voy a decir que mantenga su Biblia abierta. Pablo empieza a hablar de aquellos hombres que no se han despojado. Y quiero hablar de esos hombres en primer lugar. La condición espiritual de los que no se han despojado. El apóstol habla y le escribe a los Efesios y le dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Él no está diciendo en mí mismo, en el Señor. Esto es lo que requiero, esto es lo que les aconsejo, esto es lo que yo les estoy anunciando, para que ustedes entiendan de que mi palabra, mi consejo no viene de mi mente humana, sino que viene de parte del Señor, para que el cristiano sepa que es verdaderamente despojarse. Y él empieza a hablar de aquellos que no se han despojado. Seguimos leyendo y nos dice: esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Él está hablando a los cristianos. Los cristianos ya no andan conforme a su propia voluntad, a su propio deseo, sino que andan conforme a los deseos y a la voluntad de Dios, porque está en ellos. Ya no anden como los otros gentiles que no conocen a Dios. Eso le está diciendo Pablo. Ustedes ya conocen a Dios, ya no tienen que andar como los otros gentiles que no conocen a Dios. Hay una diferencia: aquellos que conocen a Dios y aquellos que conocen cosas acerca de Dios, y aquellos que no conocen a Dios. Son tres grupos. El grupo que no conoce a Dios, el otro que conoce cosas acerca de Dios, pero está el otro que conoce al Dios vivo. ¿Está entendiendo? Entonces ya no anden como los otros gentiles que no conocen a Dios. Sígame muy atentamente la palabra. Como los otros gentiles. En primer lugar dice que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de los hombres que no se han despojado, y son aquellos que no conocen a Dios, que ya no anden en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad de su mente? Vanidad de su mente está hablando de una mente carnal, caída. Vanidad de su mente es una mente carnal, y una mente carnal caída tiene pensamientos malignos. Tiene pensamientos que no vienen de parte de Dios, porque cuando está el Espíritu de Dios, vienen los pensamientos de Dios a mi mente. Pero cuando tú no te has despojado, cuando tú no has salido del viejo hombre, cuando tú sigues viviendo una vida en el pecado, entonces tú no te has despojado, sino que andas en la vanidad de tu mente, andas en oscuridad espiritual y andas con pensamientos que no vienen de parte de Dios. Andan en la vanidad de su mente. ¿Cuánto andan en la vanidad de su mente? ¿Por qué? Porque no han despojado su mente carnal. Siguen siendo los mismos, siguen pensando lo mismo, siguen actuando lo mismo, siguen vistiendo lo mismo, y no hay un cambio. Cuando conocemos a Dios hay un cambio. Cuando conocemos a Dios viene la mente de Dios. Cuando conocemos a Dios viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y cambia nuestra forma de pensar y de actuar. Dios está aquí. ¿Será que Dios conoce los pensamientos suyos si son de la vanidad de su mente? ¿Será que Dios los conoce? Veamos qué nos dice la Escritura. En el Salmo 94:11, siempre manténgase en Efesios, porque quiero que usted escuche lo que dice Dios, que aprenda a despojarse a sí mismo. Encontramos en el Salmos capítulo 94, versículo 11. ¿Lo tienen? Y dice la letra: Jehová conoce los pensamientos de los
hombres. ¿Y qué son los pensamientos de los hombres que no se han despojado a sí mismos? ¿Qué dice? Son vanidad. Pocas palabras, no sirven para nada. Esa es una mente carnal, esa es una mente caída, esa es una persona que anda en completa vanidad de la vida. Entonces, Dios no conoce tus pensamientos. No te preocupes porque otro los conozca. Preocúpate que Dios te conoce y sabe cuáles son tus pensamientos. Pablo dice que según el Evangelio de Cristo, los pensamientos de muchos van a ser anunciados como con trompeta en el día en que demos cuenta a Dios, y todo mundo sabrá los pensamientos que tú has tenido, y por esos pensamientos el Señor te va a juzgar. Todo lo escondido, todo lo profundo, el Señor te va a escudriñar y te lo va a sacar públicamente, y todo mundo sabrá que no era según los pensamientos que otros tenían de ti, sino que andaba según tu propia vanidad de la mente. Entonces, esas personas que no se han despojado de sí mismos, Dios los conoce y todos sus pensamientos son vanos. Ahora, Proverbio 15:26. Dios conoce los pensamientos vanos de los hombres, pero en la parte que los conoce, no piensa que Dios no piense que Dios no tiene respuesta acerca de esos pensamientos. Porque aparte que Dios los conoce y Él testifica que son vanos, Él también afirma que Él abomina esos pensamientos. Todos los pensamientos que no son de Dios, debemos de abominarlos porque Dios los abomina. Debemos que echarlos fuera de nuestra mente. Y esa es la lucha que nosotros tenemos como cristianos, despojarnos a nosotros mismos para que los pensamientos de Dios vengan a nuestra vida. Proverbios 15:26. ¿Lo tienen? Y dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Mire cómo Dios testifica de los pensamientos vanos, cómo Dios testifica de los malos pensamientos, y Él dice que los abomina, mas las expresiones de los limpios son limpias. Por eso que la alabanza debe de ser limpia, la adoración debe de ser limpia, la oración debe de estar limpia, mi mente debe de estar limpia, mi corazón debe de estar limpio, para que todo pueda recibir Dios. Todas mis expresiones Dios las va a recibir, y Él va a decir: mi hijo, mi hija me está adorando, mi hijo me está agradando. Pero si tu corazón, tu mente no está limpio, entonces el Señor está abominando todos esos pensamientos que tú tienes. ¿Está entendiendo? Dios los conoce y Él testifica son vanidad, y luego dice: yo los abomino. Nosotros debemos de aprender a conocer el carácter de Dios. Ustedes se les ha metido solo en la mente que Dios es amor. Es una parte del carácter de Dios. Nosotros debemos de aprender a abominar lo que Dios abomina. Debemos de aprender a odiar lo que Dios odia. Debemos de aprender a exhortar lo que Dios exhorta. Debemos aprender verdaderamente el carácter de Dios para que nosotros podamos testificar fielmente de Él. Pero para eso hay que despojarse de la mente vana, de la mente carnal. ¿Están entendiendo? Entonces, son vanos los pensamientos fuera de Dios, y Dios los abomina. Y en tercer lugar, según los que andan en su vanidad de su mente, esos pensamientos serán condenados. Proverbio 12:2. Proverbio 12:2. Escuche bien. Hay dos grupos en la tierra que son los buenos y los malos. Los buenos no son aquellos que hacen obra buena. Los buenos son aquellos que han puesto su confianza en Cristo, porque Él es el único bueno. Pero Él menciona Proverbio capítulo 12 versículo 2, que Él condenará los pensamientos malos. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. No solo condenará sus pensamientos, sino que al hombre que ande esos pensamientos. ¿Me está entendiendo? Entonces, ese es el hombre que no se ha despojado, que anda en la vanidad de su mente, que anda con pensamientos que Dios abomina, retiene la mente y no los saca. Esos mismos pensamientos los van a condenar. ¿Me está entendiendo? Eso es el hombre que no se ha despojado.
Y esa es la lucha que nosotros llevamos. Regresamos a Efesios. Y el apóstol Pablo nos sigue hablando del hombre que no conoce a Dios, que no se ha despojado. Y en segundo lugar nos dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Versículo 18 del capítulo 4 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Usted sabe qué es eso? Que usted le hable a alguien y le entiende. Su mente está oscura, en una oscuridad completa, entenebrecida. La mente de muchos de aquellos que no se han despojado, que no conocen a Dios. Pero damos gloria a Dios que hay alguien para reventar esas cadenas y libertar tu mente que puede estar entenebrecida, que puede estar oscurecida. Eso es lo que significa una mente entenebrecida, es una mente oscurecida. Pero gloria a Dios que tenemos a un espíritu que trae la luz de Cristo para alumbrar el entendimiento y nosotros entendamos lo que Dios está hablando. Entendimiento entenebrecido es oscuridad espiritual. Es decir, no saben, no entienden. Eso lo dice Salmo 82:5. Salmo 82:5. Los que tienen el entendimiento entenebrecido no saben, no entienden, ni quieren entender a veces. Salmos 82:5. ¿Lo tienen? Algunos andan rápido en la escritura, ya están leyendo más. Salmos, dice 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los simientes de la tierra. Esos son los que andan en una mente entenebrecida. ¿Me están entendiendo? Es decir, no saben ni entienden. Pero además de eso, la Biblia nos dice que los que tienen una mente entenebrecida también no saben ni en qué tropiezan. Proverbios 4:19. Proverbios 4:19, perdón. Nos habla de la oscuridad que está en la mente entenebrecida, que no sabe, no entiende, ni saben en qué tropiezan. Proverbios 4, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Mente entenebrecida. Oye, no entiende. A saber de qué está hablando el pastor. A saber de qué está hablando el hermano. A saber de qué está hablando el evangelista. Que Cristo viene, que va a haber juicio. A saber, no entiendo de lo que están hablando. No comprendo. Mente oscurecida, entenebrecida, ni saben en qué han tropezado. Ellos dicen que andan caminando, pero espiritualmente andan tropezando, cayendo y no se han dado cuenta. La mente la tienen dura, entenebrecida, la tienen con candados que deben de ser rotas en el nombre de Jesús y salir toda esa mente o esos pensamientos que están en tu mente, que te entume, que te esclaviza. ¿Me está entendiendo? Una mente entenebrecida es una mente que no entiende. Oye, sí, entiendo, hermano, pero luego lo ve haciendo contrario lo que dice que ha entendido. No ha entendido, que tiene candados en la mente, una mente entenebrecida. ¿Me está entendiendo? ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo de los que no se han despojado? Apenas voy comenzando, hermano. Mantenga Efesios abierto, le dije, libro de Efesios 4:18. Luego nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Escuche eso. Ajenos a la vida de Dios, los que no se han despojado. Es decir, aquellos que andan lejos y fuera de su voluntad. Ajenos. Dios lo quiere en un lugar, Él anda en otro lugar. Dios le dice, haz esto, pues ellos dicen, no me interesa, yo tengo otras cosas que me interesan mejor que las de Dios. Ajenos a la vida de Dios, ajeno a la voluntad de Dios, ajeno a la palabra de Dios, ajeno a la voz de Dios. Ellos andan como ellos quieren. Esos son la gente
que no se han despojado de sí mismo, ajeno a la voluntad de Dios. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ni se preocupan por la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, ajenos a la voluntad de Dios por dos causas. Nos dice, ¿por qué dice? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo le está llamando Pablo a los que no se han despojado? Ignorantes. El profeta Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En pocas palabras, mi pueblo pereció por ignorancia. Tú nunca quiso entender a Dios, nunca quiso buscar a Dios, estuvo ajeno a la voluntad de Dios, y por eso perecen en su ignorancia. Hoy más que nunca esta generación y el pueblo evangélico perece por su ignorancia. No saben cómo defender la palabra, no saben cómo defender a Jesucristo por medio de la palabra, por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de arriba, tienen conocimiento de aquí abajo, tienen conocimiento del hombre, pero no tienen el conocimiento que viene de arriba, que le dio el entendimiento a Daniel para entender todo lo que iba a pasar aún en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eran ignorantes, porque eran gente ajena a la vida de Dios, y por eso sus mentes están entenebrecida, entumecida, su mente está llena de ignorancia. ¿Me está entendiendo? Por eso perecen, porque hay mucha ignorancia. Queremos ver las cosas de Dios a nuestra manera, y aquí debe de despojarte de ti mismo y empezar a ver las cosas de Dios a su manera. Deje de ser ignorante. Dios no lo ha hecho ignorante a usted. Dios ha hecho a ser humano inteligente. El hombre sabio dice que busca a Dios. El hombre sabio se interesa por las cosas de Dios. El hombre entendido escucha a Dios y obedece a Dios. Pero el hombre ignorante está ajeno a la voluntad de Dios. Porque más dice, por la dureza de su corazón. ¿Están conmigo en la escritura? Ignorancia que en ellos hay. Bueno, es que yo no sé leer, hermanos. Yo nunca he ido a un instituto bíblico. Y empieza a poner excusas. No. Dios le ha dado 5 sentidos. Dios le ha dado el Espíritu Santo. Yo conozco gente que no sabía leer ni escribir, y el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, y ellos leen la Biblia, ellos entienden la Biblia y predican la palabra. ¿Pero por qué causa perece el pueblo? Por la dureza de su corazón. ¿Lo dice así su Biblia? Por la dureza del corazón perecen. Veamos qué nos dice el libro de Hechos acerca de ello. Libro de Hechos 28:27. 28:27. El mismo Pablo estaba predicando en Roma, y él empieza a expresar estas palabras, por la cual muchos están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, pero también por la dureza de su corazón. Hechos 28:27. ¿Lo tienen? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. Oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sanes. ¿Por qué están ajenos, ignorantes? La Biblia dice, porque su corazón, el pueblo ha endurecido su corazón, ha engrosado el corazón para no escuchar a Dios, para no entender a Dios. Entonces eso es una ignorancia y una dureza voluntaria de querer rebelarse a Dios, porque aquel que engrosa su corazón a la palabra, a la voz de Dios, le está rebelando contra la autoridad divina, y todo el que se rebela contra la autoridad divina va a acarrear muchas consecuencias que le va a doler en esta vida y en la vida venidera. A su nombre. A su nombre. Dale una prenda de palmas a Cristo y sacúdese la mente. Luego nos dice, siguiendo en el libro de Efesios, versículo 19, a los cuales
después que perdieron toda sensibilidad. Eso es lo que pasa. Cuando endurecen el corazón, cuando son ignorantes a lo que Dios está hablando, o se hacen los ignorantes, entonces se vuelven insensibles a la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona se vuelve insensible? La misma Escritura nos dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de la mente vana, de la mente entenebrecida, toda clase de impureza, pensamientos inicuos, pensamientos malvados, pero también en su corazón está lleno de maldad, y su mente y su corazón está lleno de maldad, lleno de impureza. Entonces anda haciendo cosas impuras, anda fornicando, anda en la lascivia, anda en el adulterio, anda en la fornicación, anda en la mentira, anda en el engaño, pensamientos impuros, porque has perdido la sensibilidad en tu corazón. Pero cuando alguien está sensible a la voz de Dios, cuando Dios habla llora, cuando Dios habla tiembla, cuando Dios habla obedece, cuando Dios habla le pide perdón, cuando Dios habla verdaderamente, ese corazón sensible reacciona cuando está equivocándose en algo y vuelve y toma el camino. ¿Están aquí todavía? Es solo la introducción. Culto va para las 6 de la tarde, creo. ¿Amén? Es que olvídese de la casa, olvídese del chucho y escuche palabra de Dios. Ahí hay unos candados, hay una puerta espiritual que Dios no lo va a dejar salir de ahí. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? He hablado del hombre que no se ha despojado, que no conoce a Dios, que anda en la vanidad de su mente. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a hablar de alguien del cual nosotros debemos de aprender. Alguien que se despojó de todo. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién se despojó de todo? ¿De quién podemos aprender a despojarnos? No escucho. La Biblia dice que Jesucristo se despojó de su gloria. Se despojó a sí mismo. Vaya buscando Filipenses 2. Aprendamos de Jesucristo a despojarnos. Cuando aprendemos a despojarnos a nosotros mismos, Cristo va a resplandecer en nuestra vida, va a resplandecer en nuestro hogar, va a resplandecer en la iglesia, va a resplandecer en la comunidad, va a resplandecer en cualquier lugar cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y dejamos que Cristo gobierne nuestra vida. Yo pregunto, ¿usted recibió a Cristo como Salvador? Y cuando usted confesó a Cristo como Salvador, ¿le dijo también que como su Señor lo aceptaba? Entonces, si Cristo es su Salvador y su Señor, entonces debemos de aprender a Él a despojarnos para que Él gobierne nuestra vida. Amén. Tienen Filipenses 2, versículo 5. Y dice la palabra, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí me detengo. Vemos la humildad de Cristo. Siendo en forma de Dios, la imagen visible del Dios invisible, teniendo la gloria de Dios, humildemente dejó toda esa gloria y buscó la gloria verdadera del Padre. ¿Me está entendiendo? ¿De quién debemos de aprender a despojarnos? De Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se estaba aferrando que yo soy el fulano de tal. Él no se estaba aferrando por lo que él tenía o porque la gente le reconocía. No, él no se estaba aferrando a ninguna gloria. Él se estaba aferrando a la voluntad del Padre. Y él humildemente se convirtió en un hombre a la semejanza suya y a la semejanza mía. ¿Está entendiendo, hermanos? Mantenga Filipenses y volvamos a Efesios. Efesios 4:20. ¿Qué nos dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad
que está en Jesús. Entonces, ¿cómo aprendemos en la escuela de Jesús a despojarnos? A ser humilde. Que Él no se aferró a lo que tenía. ¿Cuántas personas se aferran a lo que tienen? ¿Cuántas personas se aferran a los negocios? ¿Cuántas personas se aferran a la cuenta bancaria? ¿Cuántas personas se aferran a todo lo que poseen en esta vida y no están dispuestos a despojarse de nada? Pero Cristo estuvo dispuesto a despojarse de la gloria del Padre, estuvo dispuesto a despojarse del trono y humildemente vino a este mundo a enseñarnos a cómo tenemos que vivir y a despojarnos nosotros humildemente, humillándonos bajo la mano poderosa del Dios Altísimo. Bueno, voy a poner un ejemplo. Hay muchos cristianos que no quieren dejar la casa porque tienen miedo a perder algo y no vienen a veces a la iglesia. Tienen miedo a perder algo, tienen miedo de despojarse. En una ocasión un hermano me dijo: hermano, estoy triste, estoy llorando y yo no sé por qué Dios permitió que se me perdiera una vaquita que yo estaba cuidando, la estaba alimentando y me la robaron. Y le dije yo: ¿cuántas veces tú no le has robado a Dios? ¿Cuántas veces tú no le has desobedecido a Dios? Y empezó a decir: es cierto, yo me he apartado de Dios. Yo le prometí que si me daba trabajo iba a empezar a diezmar y Dios me ha dado trabajo y tengo muchas cosas que he comprado y todo eso y no he diezmado a Dios. ¿Me está entendiendo? No se quería despojarse, no quería perder la vaquita. Pero lo que Dios quiere es que tú no te pierdas. No te aferres por salvar tu propia vida. No te aferres en las cosas de este mundo materiales y todas las cosas que pueden haber en este mundo. Aférrate a la cruz, aférrate a Cristo, aférrate a la esperanza en gloria, aférrate al poder de Dios y entonces tú aprenderás humildad. A veces confundimos qué es humildad. Piensa que alguien que no habla, que no se mete con nadie. No. Humildad es dispuesto a dejar cualquier cosa. No aferrarse a nada, sino que humildemente someterse a la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si es que habéis aprendido de Él, si es que tuvieron la enseñanza de Él. Volviendo a Filipenses 2, siempre. Entonces, ¿cómo Cristo, siendo Dios, hermano, no se aferró a Dios, a ser igual a Dios? No se aferró a ninguna cosa. Nos muestra su humildad, pero luego nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A quién vamos a aprender a despojarnos? ¿Qué se convirtió Jesús? En un siervo. ¿Qué es un siervo? Bíblicamente es un esclavo. Un siervo es alguien que sirve, alguien que se somete a la voluntad de su jefe. Jesús estaba voluntariamente sometiéndose a la voluntad del Padre. Él vino de la gloria donde los ángeles sirven, donde los ángeles le adoran, donde toda la gloria y el poder se mueve y donde todo el mundo, los querubines, los ángeles y los serafines están diciendo: santo, 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 día y noche le están alabando. Y Él vino de allá que le servía a este mundo y se convirtió en un siervo a servir a los hombres. ¿Están entendiendo? El siervo es el que sirve. El que sirve la palabra, el que sirve una buena palabra de vida. El siervo es el que está dispuesto a ayudar al hermano. El siervo es aquel que se olvida de sí mismo, se olvida de todo lo que tiene y está dispuesto de dar su vida, si es posible, por el hermano. Está dispuesto a servir. Jesús dijo: yo no he venido a este mundo para que me sirva, yo he venido a servir a este mundo y a dar mi vida en rescate de muchos. Imagínense cómo es la humildad del Señor y cómo Él nos sigue mostrando lo que es un siervo. Él dice que cuando lleguemos al cielo, si nos mantenemos en Él mismo va a empezar a servir a su novia, a su esposa, a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? Humildad. Él se hizo siervo, vino a servir. Pero ¿cuántos están
queriendo servirse del Señor y no servirle al Señor, no servir al prójimo. ¿Cuántos de ustedes no quieren servir al Señor? ¿Tienen miedo a servirle? Renuncia, no quieren tomar retos, compromiso con el Señor, pero sí tienen compromiso con todo el mundo y con toda la gente en esta vida, y con el Señor nunca se compromete, nunca quieren servirle, nunca quieren estar siempre ahí diciéndome aquí, Señor. ¿Por qué? Porque no han aprendido en la escuela de Cristo. Cuando aprendemos a despojarnos a nosotros mismos es cuando nosotros estamos siguiendo las enseñanzas y las instrucciones de Jesús en su palabra. ¿Están aquí todavía? ¿Pueden alabar a Dios en esta tarde? Y después dice que se humilló a sí mismo. Nos dice así el versículo que sigue, ¿verdad? Estamos en Filipenses 2. ¿Qué nos dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Cree que fue poca la humillación que pasó Jesús, el Hijo de Dios? Cuando estaba en el patio, cuando todos le habían negado y empezaron a darle a los soldados romanos cachetadas, le vendaron los ojos, le escupían, se burlaban de él, le dijeron que tenía demonios, le dijeron que estaba loco, empezaron a ponerle coronas de espinas, lo empezaron a humillar delante de toda la gente, llevando una cruz, y cuando él no podía, vino José de Arimatea, Simeón, de Sirene, y le ayudó a llevar la cruz. La humillación que pasó el Señor. ¿Y cuántos de ustedes a veces se ofenden cuando Dios les habla por la palabra? ¿Cuántos no se ofenden porque alguien lo queda viendo mal? ¿Cuánta humillación no pasó Jesús? Es preferible que el Señor te humille. Es preferible que Él te humille de veras y tú vengas y reconozcas que verdaderamente Dios pasó más humillación. ¿Cuánto sufrió el Padre al ver a su Hijo en la cruz? Cuando los soldados romanos pasaban injuriándole, cuando el ladrón en la cruz empezó también a acusarle y a burlarse de él: si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Cuánta humillación pasó con el Señor? Delante de todo el pueblo de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y todo el mundo decían: crucifícale. Y nadie quiere humillarse, nadie quiere ser ofendido por la causa de Jesucristo. Despójate a ti mismo. Que te humillen los hombres, pero entre más te humilles tú a Dios, Él más te va a exaltar. ¿Qué nos dice en Filipenses? Estamos en Filipenses 2. Se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y luego nos dice el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entendieron eso? Jesús mismo pasó humillación, burla, humillación. Nadie más ha sido humillado como Él. Pero aunque los hombres se burlen y nos humillen, en cualquier momento Dios nos va a exaltar juntamente con Jesucristo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús tú te humilles, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día el diablo con todos sus ángeles van a decir: Jesús es el Señor. Un día todos los impíos, los reyes de la tierra, van a decir: Jesús es el Señor. Un día todo el mundo se van a postrar de rodillas y van a decir: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Aprendemos a Jesús de la humildad, aprendemos cómo Él se despojó siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, cómo Cristo se humilló y fue a la cruz en obediencia. ¿Está siguiendo? Filipenses 2,
8, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es cuando nosotros aprendemos a despojarnos como Jesús lo hizo. Cuando tú te estás despojando, estás aprendiendo humildad, porque Él dice, sé manso y humilde como yo. Que Él no se aferró a nada, humildemente se sometió a Dios. Pero luego nos dice que Él se hizo siervo, en forma de siervo, empezó a servir. Cuando tú te estás despojando a ti mismo, eres humilde, te sometes a la voluntad de Dios, te sometes a las autoridades y empiezas también a servir al Señor. Cuando tú te estás despojando a ti mismo, no solo sirves, sino estás dispuesto a que los hombres te humillen, pero tú sabes que tu corazón delante de Dios está limpio, está puro, y tú tienes confianza. Y el Señor dice que la relación íntima con el Rey de Reyes es con los humildes, es con aquellos que verdaderamente les sirven de todo corazón. No se ponga triste, estamos aprendiendo a despojarnos a nosotros mismos. Saluda a tu hermano y dile, despójate a ti mismo. Salúdelo, despójate a ti mismo. Dígase. Cuando nos estamos despojando y aprendiendo de Cristo, entonces estamos dispuestos a humillarnos, a recibir burlas, insultos de la gente, de la familia y de cualquiera. Lo he experimentado. Lo digo para testimonio de ustedes y para la gloria de Cristo. Desde que me convertí al Señor, se burlaron de mí. Desde que me convertí hasta ahora, me están maldiciendo y dicen que voy directo al infierno. Y cuántas cosas se han levantado, aún dentro de mi familia y en todo lugar. A veces el diablo empieza a hablarme en la boca de otras personas, pero yo siempre sigo el camino, no le hago caso al diablo. Si Cristo se humilló, que me humille cualquier persona, yo no le voy a responder nada. Yo a quien tengo que darle cuenta es a Cristo y no al hombre. Alabado sea el Señor. Cuando tú te despojas a ti mismo, aprende la humildad de Cristo. Empiezas a servir como Cristo sirvió. Empiezas a humillarte, aunque sufras burlas y humillaciones, y obedeces a Dios. Ese es cuando tú te estás despojando. ¿Me está entendiendo? Humilde, sirves, te humillas a Dios, pero también le obedeces. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte en aquel entonces era alguien que moría en la cruz. Automáticamente alguien que moría en una cruz había perdido todos sus derechos. Era un maldito. Por causa suya y mía el Señor se hizo maldito y muerte de cruz. Y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cómo denotamos que un cristiano se está despojando a sí mismo? Cuando aprende humildad, cuando aprende humillación, sujeción, cuando aprende a servir, cuando aprende a obedecer, cuando está dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús, entonces entiende y ha comprendido que debe de despojarse para que Cristo y la gloria de Cristo esté en nuestra vida. ¿Están entendiendo? Muerte de cruz. Es decir, si tú quieres despojarte a ti mismo, debes de morir a ti mismo. ¿Me está entendiendo? Debes de crucificarte a ti mismo en la cruz. ¿Me está entendiendo, hermanos? Debes de morir a ti mismo para despojarte y vivir para Cristo. Pablo dice, 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. ¿Me está escuchando? Ya no vivan para sí, sino que mueran para sí y vivan para aquel que murió y resucitó en la cruz. De eso estamos hablando. Despójate a ti mismo para que Cristo viva en tu vida. Y puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la cruz por amor a mí. ¿Cuántos tienen a ese Cristo? ¿Cuántos le pueden regalar unos premios de palmas? Y ahora estamos hablando de Cristo que se despojó.
Y yo quiero decirle que es tiempo que empecemos a despojarnos de nosotros mismos. Porque si no nos despojamos de nosotros mismos, nadie entrará al reino de los cielos. Si el grano de trigo no muere y cae a tierra y no muere, no puede llevar fruto. Pero aquel que muere, entonces este lleva muy fruto. Cristo, para salvar a la humanidad, tuvo que morir primero. Para dar salvación, tuvo que morir primero en la cruz. Así que para que tú puedas alcanzar salvación y vida eterna en Cristo, debes de morir juntamente con Él en la cruz, para que cuando Él venga, que venga en gloria, entonces el Señor, ya sea que mueras en esta vida, te resucite en un abrir y cerrar de ojos, o ya sea que andemos caminando, pero andemos caminando para la gloria de Dios, entonces vamos a ser arrebatados y vamos a entrar en la gloria de Dios. No se asuste, hermano, pero así es. Efesios, voy terminando. Efesios capítulo 4, siguiendo con la enseñanza, dije que tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Es tiempo de hacerlo. ¿Por qué digo que es tiempo de hacerlo, hermanos? Porque Cristo en breve viene por su pueblo. Viene por aquellos que se han despojado. Dice el versículo del capítulo 4 de Efesios, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Y cómo está el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el viejo hombre. Deseos engañosos, está viciado. Es una persona adicta. El viejo hombre es una persona adicta al pecado. El pecado lo engaña, el pecado lo ciega, el pecado endurece su mente, anda en la vanidad de su mente, entenebrecida su mente, ajeno a la voluntad de Dios, dureza de corazón, insensible a la voz de Dios, ignorante. Ese es el viejo hombre que no conocía a Dios. Por eso Pablo le dice, mas vosotros, hermanos, no seas como los otros gentiles que no conocen a Dios. Aquel que conoce a Dios y que debe de despojarse a sí mismo, entonces debe de echar fuera, quitar el viejo hombre, los deseos engañosos. ¿Cuántos vicios pueden haber en su vida? ¿Cuántas personas están cometiendo cosas a través del internet? Muchas personas están siendo endemoniadas, niños endemoniados. Muchos jóvenes están viendo internet y están viendo pornografía. Él está engañando el pecado. Se están haciendo adictos al Facebook, a la pornografía. Se están haciendo adictos a cualquier cosa. Adictos al trabajo, adictos al estudio, adictos a cualquier cosa. Pero no se vuelven adictos a Cristo. Yo quiero ser un adicto de Cristo. Como Pablo dice, ustedes quizás me tienen por loco, pero tolerarme un poquito de locura, porque si estoy loco es para Dios. Pero si estoy vivo o si estoy cuerdo es para ustedes. Y entienda que lo que yo vivo es porque Cristo está en mí. Yo siento a Dios aquí, hermano. Dios está llamando a despojarte a ti mismo. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio y no has despojado al viejo hombre? Las mismas palabras, los mismos pensamientos, las mismas acciones, el mismo vestuario de pecadora y de pecador. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio y no has cambiado tu carácter? Sigue siendo la misma mujer chismosa, sigue siendo el mismo hombre rencilloso, el hombre prepotente. ¿Cuánto tiempo y no te has despojado a ti mismo? ¿Me está escuchando? ¿Están aquí todavía? Hermano, yo por la gloria de Dios llevo 30 años en el Evangelio y pertenezco a la CRET. Y no dan buen testimonio. No dan testimonio bueno a los vecinos. Por eso que nadie se convierte. En el púlpito están cantando, hablando hasta en lengua. Y en la casa no han sabido tratar a sus esposas. La están tratando como una sirvienta y no como una sierva, una hija y la amada que Dios le ha dado. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos no se han despojado del viejo hombre? Todavía aferrándose a las cosas materiales, todavía aferrándose a las cosas de este mundo, no se han despojado. ¿Cuántas mujeres andan provocando el sexo opuesto con pantalones y andan provocando con faldas pegadas, con faldas rajadas y enseñando sus vergüenzas?
El viejo hombre. ¿Cuántos hombres andan bien socaditos y andan provocando a las mujeres? Andan seduciendo y enviándose mensajes por Facebook y enviándose mensajes de texto por el teléfono con pensamientos vanos, con pensamientos basura que no vienen de Dios. No han dejado el viejo hombre. Siguen deseando la mujer del otro. Siguen deseando volver al mundo. Si les diera la oportunidad del Señor de seguir pecando, van a la carrera, fornicar y adulterar. Pero Dios no quiere nada de eso. Dios te va a castigar, te va a corregir. Y por eso debes de despojarte del viejo hombre. ¿Cuántas personas se están ministrando? No oran, no ayunan. Están cantando. Y dicen el siervo, la sierva de Dios. Están odiando al hermano, aborreciendo al hermano, murmurando por todo, entenebrecida su mente, a saber qué le pasa al pastor conmigo. No tiene amor. ¿Quién es el pastor? Aquí Dios que está exhortando y hablando al pueblo para que se arrepienta de sus pecados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un poquito de pornografía no es malo, hermano. Un poquito que enseñe yo mi pierna no es malo. Un poquito que enseñe mi seno no es malo. Un poquito que pase viendo televisión 1, 2, 3 horas en la noche y habiendo escenas eróticas. No es malo que yo coquetee con los jóvenes de la iglesia. ¿Qué tiene de malo que yo tenga que murmurar contra el pastor y el pastor se equivoca y hace todo esto y empieza a hacer? Todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero hacia la perfección vamos. Un día seremos perfectos y ya no habrá pecado, ya no habrá indiferencia, no habrá nada de eso. ¿Están escuchando? El viejo hombre no es despojado. Pero en la iglesia están adorando a Dios, a un Dios santo, cantando y hasta hablan en lengua y hasta lanzan. Y después no pueden ni ver a los hermanos, a las hermanas. No han abandonado el viejo hombre, no se han despojado a sí mismos. ¿Están entendiendo? En el poco tiempo que llevo en el Evangelio he visto personas que cantan, hablan en lengua, danzan, y eso me gusta, yo lo hago también. Cantan bonito, oran hasta bonito, pero no pueden ver al hermano. Se pasan comiendo al pastor. No trata bien a su esposa. No corrige a sus hijos. Siempre afanado, atareado por los quehaceres. ¿Me está entendiendo? No se ha despojado del viejo hombre. Todavía pasa 1 mes, 2 meses y no van al culto. Y dice que tengo mucho trabajo, es que el fin de año. No se ha despojado del viejo hombre, es que hermano yo no tengo tiempo. Pero el Señor te dice, despójate a ti mismo. Despójate a ti mismo. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Puedes engañarme a mí. Puedes engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a toda tu familia. Puedes burlarte de todo el mundo, pero de Dios no te vas a burlar. Por eso que dice Gálatas, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Dios no puede ser burlado. Esos son los deseos engañosos del pecado en el hombre, en el viejo hombre. Anda en la vieja criatura, en la mente vana, anda en las cosas carnales, en las cosas del mundo, y no han cambiado. No se han vestido del nuevo hombre según creado a la semejanza de Dios, en el poder del Espíritu Santo, aprendiendo de Cristo humildad, obediencia, humillación, aprendiendo de Cristo a servir, a amar, a respetar, a perdonar, aprendiendo al Señor de señores, que Él nos ha dado una escuela para que nosotros no seamos ignorantes. Engañado el viejo hombre según sus deseos. Por eso Pablo dice a los hebreos, él exhorta a los hebreos, capítulo 3, y le habla estas palabras. El escritor de los Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo,
Hebreos 13, antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos están engañados? Esa es la vieja criatura, está engañado por el pecado. Y el que es engañado por el pecado se engaña a sí mismo. ¿Están conmigo? El que es engañado por el pecado se engaña a sí mismo. Pero a Dios no lo puede engañar. Por eso Santiago 1:22. Aquellos que andan engañados por el pecado y engañándose a sí mismos, como dijo Jesús, son guías de ciegos, guiando a otros ciegos. Santiago 1:22, acerca de aquellos que se engañan a sí mismos, engañados por el pecado. ¿Lo tienen? Santiago dice, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Escuchó eso? ¿Usted escucha la palabra? Por acá le entra y por acá le sale. ¿Qué nos dice Santiago? No solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que no es hacedor de la palabra, entonces es engañado a sí mismo y por el pecado. ¿Está entendiendo? Porque si no andas en la verdad de la palabra, vas a andar en el engaño del pecado, engañándote a ti mismo y siendo engañados. Debemos despojarnos del viejo hombre. Efesios 4, versículo 22, siempre despojados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué entiende usted por despojarse, hermano? ¿Qué dijimos que era despojarse? Desprenderse, quitar, renunciar todo lo que poseo con violencia. Y cuando Él nos dice despojados del viejo hombre, que está viciado según con los deseos engañosos del pecado, Él nos está diciendo que abandonemos, que quitemos, que renunciemos y echemos fuera todo pecado, no un pecado, todos los pecados. Eso es despojarse. Despójate con violencia. Hay momentos que han venido pensamientos sucios en mi mente y han querido esclavizar mi mente. Pero cuando yo me doy cuenta que quieren ganarme ventaja, a veces yo tengo que hablar y decir, te echo fuera de mí todo pensamiento maligno. ¿Me está entendiendo? Y si ha llegado a mi corazón y yo siento que eso me quita la paz, inmediatamente identifico y yo en el nombre de Jesús yo te echo fuera y yo soy libre porque Cristo me ha libertado. Y debemos de aprender a ministrar nuestra vida y a echar fuera todo pecado, a despojarnos de nosotros mismos para que Cristo reine en nuestro corazón y no contaminarnos, sino que estemos puros y santos cuando Él venga con poder y gloria. Eso es despojarse, abandonar todo pecado. Isaías 55:7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja todo pecado, abandona todo pecado, despréndete de todo pecado. Termino con esta cita, Hebreos 12:1. Esto es lo que significa despojarse de lo que estamos hablando del viejo hombre. El viejo hombre siempre quiere pecar, pero debemos de despojarlo y que Cristo reine en nuestra vida. Hebreos 12:1. Con esta cita termino. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que está por delante, puesto
puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Tú no puedes correr esta carrera, tú no puedes entrar con Cristo en gloria hasta que tú no te despojes de todo peso y de pecado que te está asediando, todo pecado que te asedia. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Si eres un cristiano, échalo fuera en el nombre de Jesús, para que puedas correr en esta carrera hasta llegar al cielo. Para que puedas correr en la vida cristiana, debes de despojarte de todo, porque los pecados pesan y tú no vas a poder llevar ningún pecado. El que lo llevó es Cristo. Por lo tanto, llévalo a la cruz, despójate de todo pecado y pon tu confianza en Cristo, y la sangre del Cordero te va a limpiar de todo pecado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Despójate a ti mismo. Y está hablando de todo peso y del pecado. ¿Cuántos no se quieren despojar, mantienen una ofensa en su corazón? Tienen falta de perdón, no se han despojado. Pero en el nombre de Jesús, por el Espíritu, te digo, despójate a ti mismo. Si quieres correr esta carrera, si quieres entrar en gloria, despójate a ti mismo. Porque el Señor no se ha cansado de hablarte, te seguirá hablando, pero va a llegar el momento que se va a cansar y la misericordia de Él se va a cortar y ya no vas a tener oportunidad. Es hoy que debemos de despojarnos a nosotros mismos. Póngase de pie. Padre, he predicado tu palabra. Señor, sé que tú estás aquí. Lo he hecho con todo mi corazón, Padre. Porque hay mucha gente, hay muchos que están viviendo, Señor, en el viejo hombre. Llevan años, meses, cargando con pecados. No se han despojado. No pueden caminar, no pueden prosperar espiritualmente. No pueden sentir gozo y paz. Empieza a rechazar todo pecado, todo peso, todo lo que te ha asediado. Despréndete, échalo fuera con violencia. Echa fuera de ti, saca todo espíritu maligno, sucio, todo espíritu inmundo que ha contaminado tu corazón. Sácalo de tu corazón. Este es el momento de liberación en esta tarde. Hay muchos que Dios quiere libertar en esta tarde. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios, y solo va a libertar a aquellos que estén dispuestos a despojarse, que estén dispuestos a renunciar, que estén dispuestos a quitar todo pecado, aquellos que estén dispuestos a humillarse. El Señor los va a levantar, los va a perdonar, los va a restaurar. Despójate, despójate de todo pensamiento sucio, despójate de toda actividad sucia y pon tu confianza en Cristo. Él está aquí, Él está aquí. Despojaos, despojaos. Despójate de ti mismo, despójate de ti mismo, despójate del orgullo, despójate de la vanidad, despójate de la malicia, despójate, 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 despójate y toma a Cristo, toma el nombre de Cristo, toma valor, sé valiente, lucha por tu liberación, lucha por la sanidad de tu alma, lucha por la salvación de tu alma. Despójate de todo pecado, te está asediando, pornografía, pensamientos inicuos, adulterio, fornicación. Despójate, despójate. Aprende a Cristo, humíllate.